Muy buenas tardes a todos y a todas y agradecerles haber acudido a la hoy aquí en la Galería ERA. Eh, Agradecerle también a Enrique que nos congratule con su visita y que para nosotros es un honor, ¿no?, tenerte hoy aquí con nosotros, ¿no? Y para mí en particular, mucho más porque uno presume de los amigos, ¿no? Que tiene, yo presumo mucho de ser amigo de Enrique. Y nada, como siempre, lo que quiero comentar es que como en todos los actos que hacemos aquí en la Galería ERA, el público tiene, digamos que está obligado a interactuar con nosotros, ¿no?, con nosotros dos. Y aparte que se va a agradecer porque nosotros dos, el problema que tenemos, que nos conocemos desde tantísimos años ya, y empezamos a contar batallitas y la verdad que eso pues, ya nos pasó la última vez en Gaditanoa, que fuimos a presentar ambas novelas y al final terminamos hablando de la historia de nosotros cuando terminamos. Y de Juan Chama Marcelo, que ya tenemos claro de... Y al final digo, oye, de las novedades nosotros hemos hablado muy poco. Sí. Ya sin más preámbulo, pues voy a comentaros que sé que todos lo conocéis, pero yo quiero comentar un poquito quién es Enrique. Enrique es abogado, es articulista en varios medios de comunicación, es contertulio, y luego, aparte de eso, tiene una gran pasión, de que ya lo contará él, desde un pequeñito, que es la literatura. Si quiere contar, es en esa librería donde tú prácticamente, en esa biblioteca donde tú prácticamente dormías, ¿no? Y tiene en el mercado tiene libros muy celebrados y muy leídos, ¿no? Y muy buenas críticas. Más, tiene libros de varios palos, ¿no?, como dirían los flamencos, porque por un lado tiene la historia, la biografía de Shauro, que es la historia del grupo, que si quieres luego nos cuentas un poco más cómo te metiste en esa historia. Luego aparte tienen tres novelas negras, eh, la velocidad de la noche, Juicio y Letal y Melodía de Sangre, donde él, dentro de lo que es el género de la novela negra, él toca una parte, entonces yo me imagino que todo también por de formación profesional, él toca una parte que no se toca tanto en las novelas negras, que es toda la parte judicial, la parte de los abogados y eso, ¿no? Las novelas se centran mucho eh, en el asesino, la víctima y eso, ¿no? Pero toda esa parafernalia que hay detrás, ¿no?, obligatoria a la hora de resolver un caso, ahí sí te sientes, luego te metes en la piel, digamos, de esa parte, ¿no?, que en muchas novelas como que pasa de soslayo. Y luego tiene otra pata, que es la que a mí me gusta muchísimo, que es el Enrique enfrentándose a los cuentos, ¿no? Para mí, en eso yo creo que coincidimos. En este país, los relatos y los cuentos literarios, pues parece que es como un género menor, ¿no? Que parece que los escritores noveles empiezan a escribir cuentos como para soltarse. Y ya luego, cuando ya han aprendido, digamos, cuando dan el salto a la novela, cuando eso es un error tremendo. El cuento en sí mismo es un género literario muy difícil de construir porque tiene que ser muy conciso, tiene que ser tiene que ir es una pincelada donde tú tienes, aquí tenemos pintores, escultores, de una pincelada tiene que mostrar todo un cuadro, y eso es muy complicado, y Enrique eso lo borda. Él tiene bulerías nazis, que es con la que te dice a conocer, tiene el mordido de Tyson, y ahora nos presenta pues esta tercera novela, que es la que tenemos aquí, que también es otro libro de relatos, un milagro selecto, ¿no? Eh, yo he tenido la suerte de presentarte los tres libros de relatos, el de Bulería Hernández, y creo recordar que lo presenté, si no me falla la memoria, fue en La Guardilla o por ahí, pues donde nos reuníamos allí en La Guardilla, que por cierto también presentamos allí una que se me ha olvidado comentar, también hemos participado en antologías, una las has coordinado tú como Eva Piral, y en la telerealidad también hemos participado, que la coordinaba Israel Alonso. O sea que, como veis, los caminos de nosotros se han cruzado muchísimas veces, ¿no? Y bueno, yo quisiera preguntarte, Enrique, porque es que hemos estado hablando fuera del micrófono sobre antes de entrar en materia y de todas las cosas que te quiero preguntar.
yo quisiera decir la portada de este libro, ¿sí? Que de Milagros Selectos, ¿no? Esta portada, yo creo que debería de explicar quién ha hecho esta portada, porque ya con la sonrisita que se le está poniendo, yo creo que aventura algo. ¿Quién ha hecho esta portada? ¿A quién se le ocurrió? Y si se parece a alguien que está en la portada, ¿no? Bueno, lo primero de todo, y en rigor tengo que dar las gracias a la Galería ERA, a la asociación, a Antonio, Eduardo, a Ignacio, todos los que me invitáis aquí con cada evento literario o cada excusa que podéis, porque al final yo siento que esto es parte como mi casa, ¿verdad? Me cambié la barra de sitio, pero yo sigo quedándome igual de a gusto y muy agradecido de que sigáis llamándome aquí. El honor es mío, ¿vale? El honor es mío y eso sí, algún día a lo mejor yo que soy grande y tengo todavía fuerza, a lo mejor robo alguna estatua o algo, eso no lo descarto. Pero Lo están grabando. sí, pero bueno, yo lo advierto, ¿vale? Entonces, repito, muchísimas gracias por hacerme partícipe de este sitio tan mágico, ¿no? Maravilloso. Después, Eduardo, muchas gracias siempre por tu amabilidad, por tu amistad. En un mundo literario donde hay tanta rencilla, donde hay tanta envidia, donde hay gente que no te va a ver a tus presentaciones porque tú no has ido a la suya, porque hace 3 años te cambiaste de acera y tal, y es un nido de víboras. Eduardo, él sigue siendo el mismo tío que cuando lo conocí en 2014, creo que fue, 2013-2014. Una persona de gran bonomía, bondadoso, generoso, y de hecho en sí es que, aunque me intenta imitar el look, se deja barba, pero la altura no va a poder nunca. El peso sí, pero la altura no. Pero no. Y es una persona maravillosa que yo el honor de tener como amigos míos. O sea, eso lo ha dicho esa papuchada que ha dicho de yo me congratulo de decir que es mi amigo. Déjate de río, el que tiene el honor de ser tu amigo soy yo, ¿vale? Ya vamos a empezar a discutir. Y además, como él conoce mis puntos débiles y las veces que hemos hablado y hemos contado historias, después me saca pues anécdotas que al público les resultan divertidísimas y después mi mujer me riñe que porque contaba eso, de que había no sé cuánto. No, bueno, eso es los riesgos del directo, ¿no? Bueno, la portada de Milagros Selectos, le comenté a José Luis del Río, al editor de Ediciones Apache Libros, que algún boceto que me había mandado no me llamaba mucho la atención, ¿no? Y yo como tengo ese vertiente desde niño, yo también dibujaba, hacía cómics y tal, entonces me gusta intervenir en el diseño de las portadas de mis libros, ¿no? Ya sea como asesor o incluso haciendo algún tipo de comentario al respecto, ¿no? Y en este caso concreto, pues la idea de la portada se me ocurrió a mí. ¿Qué ocurre? Una anécdota muy graciosa es que en uno de los libros que hizo mi padre en los años 80, 90, pues me acuerdo que le dijo a mi madre, ¿por qué no le dices a Enriquito que te pinta la portada, tengo una portada? Pues yo ya dibujaba bien entonces, ¿no? Y dijo, vale, ponme un dibujo de portada, era que ser un churro horroroso, no tenía nivel para ser portada de nada, ¿no? Pero la vida tiene estas cosas de que, por ejemplo, mi hija mayor, mi hija Claudia, fíjate que ha aprobado ayer el carnet de conducir, 19 años, desde chica heredó ese gusto por el dibujo, por la pintura de mi madre y mío. Mi madre también es muy buena pintora. Entonces, yo creo que ella es la mejor de los tres. Desde chica tenía unas ideas, un dominio de los colores, además, desarrollándose con las tablets y con las aplicaciones. Pero lo hacía genial, pero además que pintaba, o sea, ella pintaba con acuarela, o pintaba al óleo, o pintaba a lápiz, o sanguina, y después lo escaneaba y lo editaba con su tablet, con su ordenador, ¿no? Entonces le dije, Claudia, ¿por qué no me haces tú la portada? Como para no estudiar. Bueno, venga, hazme algo, ¿no? Y le dije, mira, se me ocurre esta idea. Entonces le hice una especie de boceto
y la dejé ya trabajar, ¿no? Le tuve que dar un par de arreglos, ya que me está diciendo la editorial que el libro sale tal fecha y no tenemos portada. Y entonces hizo el dibujo a mano, le hice varias fotos en calidad alta y se las mandé al editor. Y le gustó mucho. Le añadió, digamos, las aureolas de alrededor, le metió la tipografía, que yo creo que es un acierto porque le da un rollito así muy Tim Burton, muy de ese estilo, muy Coraline. Y entonces nos encontramos con una portada que yo creo que es potente porque te hace pensar, ¿no? Es un niño disfrazado de lo contrario. Entonces, claro, un libro que se llama Milagros Selectos y tenés este diablillo ahí, eso me quiere decir, ¿no? Y la gente lo que dice, la gente malintencionada, como Eduardo, ¿no? Que dice que el niño soy yo de niño, de bebé, de pequeño, que puede ser también. En mi casa había un cuadro de un niño rubio con los ojos verde azules, grises, tal, con carita de pena, ese cuadro estuvo ahí en mi casa no sé cuántos años. Y un día yo pensaba que ese niño era yo, y un día descubrí no solamente que no era yo, sino que era un cuadro que por eso tenía todo el mundo en su casa del mismo niño y que tenía hasta una tradición o una leyenda de que era un fantasma de un niño. Vamos, invito a que busque el cuadro del niño llorando, ¿no? Pero en este caso sí, se supone que puede estar inspirado en mí. Bueno, el libro consta de 10 relatos, cada uno son distintos, que a mí eso otra parte. Sí, porque iba a poner el mismo relato 10 veces, pero entonces le dije a la editorial que iba a cansar por el mismo relato, ¿no? Que se dieran cuenta que era el mismo relato. El mismo relato, algunos está bueno. No, pero a mí eso me gusta, porque a mí me gusta leer los libros de relatos como los libros de poesía, que tú lo abres por cualquier lado y empiezas a leer uno, ¿no? Hay otros libros de relatos que prácticamente son novelas frustradas, en mi vida opinión. Son novelas frustradas porque van haciendo relatos, pero de los mismos personajes, y luego, otra cosa que a mí me apasiona, que es que tú ya tienes, permitirme la cursilería, ya hablaremos de cursilería, ya hablaremos. Tú tienes tu propio universo literario, ¿no? O sea, tú vas mezclando lo que es la realidad, tú extraes cosas de la realidad y luego te lo llevas a tu mundo, ¿no? A tu mundo, digamos, tu mundo irónico, tu mundo canalla, ¿no? Y luego también hemos descubierto en estos relatos que hay un Enrique Montiel poético. Enrique Montiel poético. Habladurías. No sé si con el peso de los años, hay un Enrique Montiel poético también. Mira, por ejemplo, yo me anoté, hablando un poco de trazos así poéticos, me he anotado algunas frases, ¿no? Que, por ejemplo, Circus Walker, que es el primer relato, que a mí o luego otra cosa. Luego, cuando tú vas leyendo los relatos de Enrique, tú, claro, como mezclas cosas reales con cosas fantásticas de su mundo, por ejemplo, Circus Walker, todos sabéis, todos tenéis en mente la película del circo, la de John Wayne y todo eso, ¿no? El circo en llamas y todo. Y claro, tú llega un momento que tú ya te cuesta trabajo muchas veces discernir lo que es la ficción de lo que es la realidad, ¿no? Luego, sabe calar como nadie lo que son cosas actuales que todos tenemos aquí, que a ninguno, digamos, que ahí está también, para mí, el atrevimiento de Enrique, que se mete a escribir cosas que otros escritores, digamos, que pasarían como de lado, no escarbarían en esos temas, ¿no? Porque aquí aparecen los asesinos yihadistas, aparecen ciertos temas, que otros escritores como que pasan de sordar, ¿no? Y luego, esa peculiaridad que también tiene Enrique, de darle la vuelta a las cosas, ¿no? Me estoy refiriendo, es que claro, es que es muy difícil hablar sin, por lo que no quiero hacer el spoiler de los relatos que están aquí, pero digamos, si ves que estoy diciendo más de lo que me lo dice. Hay otro, ¿no? Donde él se plantea que gente que sobreviven a distintos atentados, a unas personas que sobreviven a distintos atentados, ¿no? Que para todo el mundo debería de ser, ¿no? Se le tildaría como inmortal, ¿no? En tu caso,
tú lo tienes como gafe. Claro. ¿No? Pero es que Dice, este no es inmortal, este tío que es un gafe. claro, es que ese cuento está basado en un hecho real, como muchos de los cuentos, y es la historia de un chico americano, un mormón, que coincide que sobrevive a 3 atentados del ISIS diferentes. O sea, el de la maratón de Boston, uno en un aeropuerto en no sé dónde y otro. Y claro, entonces eso cara la atención, llama a la prensa. Este tío estaba presente, la sala Bataclan, estaba el tío al lado. ¿Esto cómo puede ser? Este tío que ha sobrevivido a 3 atentados de ISIS. Tal. Y digo yo, no, tú no eres un tío con suerte, tú eres un bajío. Tú eres un café, donde tú vas. Hay un atentado de ISIS y fue con eso también al final. Sí, pero y la verdad que lo hace con una maestría y un estilo, ¿no? Que también es... Ese es divertido, porque además lo cuenta en primera persona. Y ese es un relato muy fresco para lo que se cuenta, ¿no? Sí, luego también sabes mezclar muy bien lo que es la imagen, por ejemplo, de la posguerra. La clavas muy bien en el Cold War o en el propio Alto Piero, ¿no? También lo marcas muy bien. Sabe plasmar muy bien, con muy pocas frases, tienes esa habilidad, con pocas frases vas calando los personajes y los vas mostrando, sin describir demasiado que eso agobia. Y les vas mostrando, ¿no? Y vas llevándote al lector a donde lo quieres llevar, que muchas veces enfrentarse tanto a las novelas como a los relatos de Enrique, muchas veces el lector puede llegar a pensar, decir, este se está cachondeando, este se está cachondeando. Eso es lo que yo preguntar también, porque hay veces que das unos giros tan grandes, ¿no? Que muchas veces dices tú, bueno, ¿esto me está llevando por donde quiere o...? Hombre, no es que me esté cachondeando. A mí me gusta siempre, cuando escribo, entablar un diálogo conectivo con el lector. De tal manera que le hago guiños secretos o ocultos, que el lector le robo esa risa sardónica de lo que ha hecho, lo que ha dicho, tal. Y me gusta esa conexión, hacer, como le digo yo, el doble giro mortal hacia atrás, ¿no? Que es el final sorpresa, o sea, un final que al lector le cueste adivinar. Muchas veces, además me he hecho apuestas y he ganado siempre, a que no adivinas el final. Y dices, sí, esto está claro, pero no adiviné el final. ¿Por qué? Porque, y además, buscando una lógica, claro, porque hacer un final de una novela o un relato que sea irse por la de Tarifa, eso lo puede hacer cualquiera, pero que al final lo leas y digas, pues sí, y cuadre, eso es lo realmente complicado. Pero a mí me gusta eso, que no llegue uno a la mitad del relato y diga, ya sé esto cómo acabar, porque además yo tengo esa maldición, yo soy de los que empieza una película y a los 5 minutos ya sé que el asesino es mayordomo y todas las cosas, claro, al final escribo contra mí, pero intentamos. También aquí me ha sorprendido, y me ha sorprendido gratamente porque hay otros relatos que son, digamos, parte de otros canales, que tiene otros, como por ejemplo, Tengo Frío, a mí ese relato me encanta, o sea, por aquello que tú siempre, de lo que siempre me acusas, ¿no? ¿no? Por aquello de la cursilería con la que siempre, a mí ese relato me ha encantado, y en fin, y para mí el cierre que tiene, que era muy difícil, porque estamos hablando no quiero desvelar mucho, estamos hablando de una escena hospitalaria y describe como nadie lo que es el miedo a la enfermedad, los familiares y todo eso, ¿no? Y todo, claro, la dificultad que tenía ese relato, mi modo de ver, que el ritmo era distinto al demás, y ese cierre que tiene a mí me encantó. Es un relato con mucha negatividad, con mucha tristeza, con un relato pasivo-agresivo, donde cómo puedes inventarte acción o violencia después de una operación, una vida o muerte, y estás esperando en el hospital que el familiar salga para adelante, ¿no? Entonces, y claro, toda esa tensión contenida, ¿cómo la liberas? Entonces, ese fue la manera de articular el final, que bueno, no puedo contar, pero digamos que es un relato que es bonito, es tierno, es triste, pero da mal rollo, y al final lo alivio. Lo alivio. Está muy bien. Vamos a ponerle aquí a ese título, Milagros,
selectos, o sea, no todos los milagros selectos. ¿Por cómo llegaste a...? Sí, pues mira, te cuento. Son selectos porque son solo 10 de los veintitantos que tenía yo para elegir. Elegí 10 relatos de un número mayor, por eso están seleccionados. ¿Y por qué son milagros? Porque si tú te fijas, entre los 10 relatos hay un hilo invisible que los une, que son la suerte, la casualidad, el milagro, la superstición. Algo extraño los une a todos. O sea, el tío que sobrevive a 3 atentados. Qué suerte, ¿no? La mujer invidente que se va al cine a ver una película de un ciego samurái. O, yo qué sé, la mujer que se enfrenta al juicio por el asesinato de un yihadista, el caso ese es real, el caso de David Copperfield, el mago, que tiene la mala suerte de que uno de sus trucos sale mal y uno de los que integran el truco, uno de los figurantes, tropieza, pega un costalazo, se lesiona y resulta casualmente que era el cocinero de la reina de Inglaterra. Y facturaba 2 o 3 millones de libras al año y está de baja laboral porque ha pegado un costalazo en un truco de David Copperfield, demanda judicial. Claro, imaginado, claro. Y entonces, imaginado ese juicio, obligar a un mago a aplicar el truco. Claro. O sea que... Además, eso está basado también eso es un caso real. ¿Vale? Después, otro caso, por ejemplo, el de una chica que la deja el novio un día antes de la boda. Y entonces quiere demandarlo y se plantea cómo hacerlo. O sea, son cosas poco normales, poco usuales, digamos eso, relacionado con el mundo de la superstición, la suerte, la casualidad, llamémoslo como lo queramos, pero ese es el hilo que nos une. Y otra cosa que nos obsesiona a los que escribimos, ¿no? O sea, con todo este archipazo de cada relato. ¿Dónde ves tú el relato? Entiendo que lo de David Copperfield, en el momento que ves que ves la noticia y eso, y dice, ya hay un relato, ¿no? Pero hay otro, por ejemplo, la ciega, ¿cómo se te ocurre? Se te ocurre una ciega con un bastón entrando en un cine para ver una película. O sea, ¿dónde sube esa chispa? Bueno, pues a lo mejor se me ocurre con alguna... Por ejemplo, hay una suma de ideas, porque la película que ve es una película que se llama Zatoichi, que es relativamente moderna, de principios del siglo, y es una película, no es de samuráis, pero va por ahí. Y está realmente bien, es lo mismo, es un samurái ciego que va por los caminos y la gente pues intenta aprovecharse de él porque es ciego y al final pues es un maestro de las artes marciales y del uso de la katana. Y después en ese relato también utilizo un truco más o menos que le vi a una película de Bruce Willis, que creo que era El Gran Halcón, donde él entraba a robar a las casas con su Walkman y su casco, entonces ponía, hoy voy a escuchar la canción tal de Europe. Sí, dice, porque dura 4 minutos 52. Entonces, en ese tiempo, sabía que era el que disponía antes de que llegara la policía. No sé. Entonces, yo eso lo convierto en la señora. Memoriza los pasos que tiene que dar en cada dirección para llegar a donde quiere. Entonces, tengo que dar 50 pasos a la derecha, después recto 200 pasos, después 38 a la izquierda y llego al cine, por ejemplo, ¿no? Y bueno, realmente no me acuerdo cómo se me ocurrió ese relato, pero sí la base de dónde era. Ahora que has mencionado esa película de Bruce Willis, esa película tiene una frase espectacular, que es cuando se asoma a la puerta del hotel y está viendo el foro, con el foro de Roma, y lo primero que se le ocurre es, pero ¿quién ha soltado tanto escombro? Tanto escombro. Las piedras. De los 10 relatos que hay aquí, que hemos esbozado más o menos, ¿no? Pues más o menos podía ser una idea de por dónde van cada uno. ¿Cuál es el que te ha costado más trabajo de escribir? ¿Cuál has dicho tú, ha dolido más o bueno, el que más trabajo me ha costado escribir ha sido el que nos ha hablado.
El de las postales. De los postales. Ese es romántico. Ese, sí. Es un relato romántico que yo nunca he escrito literatura romántica, ni novelas románticas, ni eróticas. Eso. Entonces, Ese es muy bonito, tío. ese es bonito, ¿verdad? Me gusta el libro, me lo expuse. Sensible. Y ese fue a través de una amiga que se dedica a este ramo de la literatura, ¿no? A hacer novelas de amoríos y románticas y lo mezcla ya con otras historias, todo el producto que surgió después de 50 sombras de Grey. Entonces esta chica pues le empieza a ir bastante bien con los libros en Amazon y entonces un día pues me dice Enrique, que es amiga mía hace muchísimos años, y Enrique, mira que estamos participando no sé cuántas autoras de Amazon de romántica en una antología de relatos románticos navideños. Digo, mira, pero bueno, digo, yo no cultivo yo esa, no, pero yo quiero que tú participes, porque va a estar muy bien, porque no sé qué, no sé cuánto. Total, y bueno, no sé, si se me ocurre alguna cosa, bueno, tal, que se me ocurrió sí, una broma privada que tengo yo con mi esposa, que siempre decimos, si un día pues rompemos o nos divorciamos, que voy a ir a esos sitios donde siempre ha querido ir y nunca hemos ido, y le mando una postal. Pues quiero ir a Isla Fiji, y no hemos ido, pues le mando una postal allí. Naturalmente, eso sería violencia de género, y no lo voy a hacer. Pero me sirvió como idea y entonces hice ese relato. Ahora me encuentro en esa antología que éramos 30 autores, que eran 28 mujeres, otro chaval que además, no me acuerdo el nombre, era un chico homosexual y su novela se llamaba Empotrada por amor. ¿Vale? Esa era la novela que yo tenía. Y yo. Entonces, bueno, yo hago un relato y digo, yo no tengo ni idea de si esto va a gustar o no, porque no es mi género, ¿no? Entonces, fue gracioso porque mandamos los relatos, encargaron la edición del libro físico de recuerdo, pero el libro después estaba a la venta en Amazon, que además fue número 1 de venta esas navidades, no sé, pues, total, que cuando llegaron los libros físicos, pues claro, la gente se empezó a leer los relatos. Y había un grupo de no sé si de WhatsApp o de Facebook, donde estábamos todos los autores, o las autoras, porque eran 28 autoras, y además después el otro chaval se enfadó y se fue, y me quedé yo con el único hombre. Y entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Cuando empiezan a decir, pues me han gustado los relatos, ¿qué relato te ha gustado? Y empiezan una tras otra a decir que les había encantado mi relato, que pese a llorar, que esto debería hacer una novela, porque esto lo mete en 100 páginas y es una novela, porque esto es bonito, pues pese a llorar, pues yo decía, digo, vamos, yo no sé, y desde ese día pues mi mujer siempre está intentando que yo haga novela romántica. Y yo digo que está Eduardo ya, y no ya para que... Bueno, yo no quiero novela romántica. De hecho, el relato va dedicado. Sí. Ese relato va dedicado, ¿no? Su compañero. Aquí también tú hablas de John Wayne, de Rita Hayworth. Hay mucho cine también en esto, ¿no? O sea, el cine. A mí, yo soy cinéfilo con poca memoria, pero a mí me encanta yo el cine. Pero siempre he podido, cuando ha habido tarifas planas, me he sacado la tarjeta de tarifa plana. Tengo tropecientas plataformas, veo cada vez que puedo algo, si una serie o una película. Y además tiene influencia también, porque yo creo que es un arte que se coordina con otros artes. O sea, igual que el cine, la música, la pintura transmiten, la literatura absorbe de esa transmisión también y la incorpora. Por ejemplo, decir que una novela evoca a Quentin Tarantino o está en la novela que Spielberg hubiera firmado. Bueno, claro, porque al final son referentes, tanto lo que ves en el cine como lo que lees en tu casa, ¿no? Yo y en mis novelas y en mis relatos hay mucho de cine.
Me parece. Y aparte que hay algunas escenas que son muy cinematográficas dentro de lo que tú... Puede ser. Por aquí vais a ver, cuando os enfrentéis a estos relatos, os vais a encontrar con Rita Hayworth, os vais a encontrar con John Wayne, os vais a encontrar con un montón de personajes famosos, ¿no? de celuloide. Y yo, esto va a ser una primicia, porque yo voy a leer aquí algunos textos que yo he traído de aquí, donde encontramos a un Enrique poético. Yo al Enrique poético yo no lo conocía, yo conocía al Enrique canalla, al Enrique irónico, el Enrique que bucea, ¿no? en la novela negra y su buena primera. He extraído algunas frases que a mí me parecen muy poéticas. Yo lo veo y digo, no. Además, una de ellas la publiqué en redes, ¿no? Porque claro, pues la leo, ¿no? Y ya me decís si esto no es poesía o no. Extendió su brazo y alargó las manos para tomar la bolsa con las barras de pan casi humeante, inundando el lugar con el perfume del hambre. Tiene otra, imaginaos lo que es el fuego, el fuego, ¿no? Quemando la luna de un circo, y él lo describe así: lágrimas ardientes trepaban por las cortinas. O sea que hay un esfuerzo poético, ¿no? Que otras veces yo no lo he sabido ver. Incluso en relatos más sórdidos, ¿no? Pues digamos que esto se daba más a ese tipo, ¿no? Pero bueno, pues en el del arropiero, que estamos hablando de un asesino y eso, ¿no? Él nos sorprende con frases como esta, ¿no? Era la dura posguerra española la que corría por Sevilla, y los calores de la siesta invitaban a la desnudez, ¿no? O sea, hay una preocupación por el lenguaje, que no sé. A mí me ha sorprendido, y claro, yo, siendo curso y como tú dices, ¿no? Sí, a mí digo, mira, pues, con los años me lo voy a traer, No, pero eso, al Peter Reto. yo, vamos, a mí ese tipo de frases son muy de mi estilo. O sea, si relees alguna de las obras anteriores, vas a encontrar eso, porque me gusta usar la metáfora o el símil, que son cargados de literatura y de significado. Entonces, hay veces que, por ejemplo, no me acuerdo de todo lo que escribo, o sea, lo estaba leyendo y digo, qué bonito me ha quedado, pero no me acordaba, ¿no? Y es eso, lo fácil es decir, las llamas de la lengua de fuego trepaban por las cortinas del ciclo. No, eso lo dice cualquiera. Hay que intentar, lo que he dicho antes, la conexión con el lector, que el lector se pare, respire y diga, ¡oh, qué imagen me acaba de aparecer en la cabeza! ¿No? Eso es lo que yo quiero. Y aparte eso, que sabe que lo hace sin abusar. Exactamente en el momento preciso, ya luego sigue con la trama y va más grande. Oye, si tenéis algo que preguntar o algo que... Sí, una pregunta para relajar un poquito. A ver, pasar del lenguaje judicial al lenguaje literario es complicado. Y sí, porque el lenguaje judicial, los informes son súper rígidos, están muy mal redactados, son muy farragosos. Y como él ha dicho, que ya tú eres aficionado a la metáfora y tal, ¿tú qué te has basado en eso? ¿En lecturas tuyas propias o te viene espontáneamente? ¿Tú has pulido tu estilo, ese estilo duro que puede ser el estilo de un juego, de un informe, con lecturas propias o cómo? Claro, es que ahí, vamos, yo creo que parte de una premisa que yo quizás sea errónea. O sea, yo no soy juez, yo soy abogado. Bueno, pero... Normalmente es verdad que se corre la leyenda de que la sentencia, los autos están redactados de una manera muy rígida, muy poco literaria, excepto aquel juez que dictaba sus sentencias en verso, fue conocido y además yo creo que lo sancionaron. Pero bueno, claro, una cosa no tiene nada que ver con la otra, porque esto es como cuando yo preparaba la selectividad y los comentarios de texto pueden ser textos jurídicos, textos históricos, textos periodísticos. Entonces, en función de cada texto, tú tienes que aplicar un lenguaje diferente. Pero mi, digamos, estilo no proviene estrictamente, que sí tendrá su base en lo jurídico, de mis escritos procesales, los que yo leo o los que yo escribo, sino de mis lecturas
que mis lecturas no son jurídicas. O sea, yo he leído, con 12 años me había leído los episodios nacionales enteros, he leído a García Márquez, he leído a Borges, a Cormac McCarthy, Paul Auster, una serie de autores que me han llamado la atención y de los que he extraído su ambrosía y me la he destilado en mi cuerpo. Entonces eso te queda, cuando tú escribes siempre mezclas y te sale aquello que has leído, digamos, a tu manera, ¿no? Entonces, claro, seguramente cuando... y además en la novela que has comprado, no, pero en la siguiente, si ya te da por seguir leyendo, sí, el juicio letal, ahí sí hay una carga jurídica más importante porque narra un juicio. Entonces tienes que ver el informe del fiscal, cómo hablan o no, los interrogatorios, pero es real, es fidedigno. Pero no quita que tenga esas metáforas en la narración, otras cosas. Es decir, como dice, es muy difícil pasar del lenguaje literario público. Para mí no. A lo mejor es muy difícil, pero para mí personalmente no me cuesta ningún trabajo. Es verdad, además, hoy está mi mujer muy protagonista, pero que ella me lo dice mucho, dice, es que tú cuando tú eres de una manera y cuando te pones a hablar de algo profesional, te cambia el rostro, te cambia la voz, es diferente como abogado a como eres como escritor o como persona que te tomas una cerveza. Y es verdad, entonces, yo para mi trabajo soy de una manera y el resto de mi vida soy de otra. Y en la literatura, a mí me da mucho coraje y me sigue dando leer a autores de mucho nivel, muy contrastados, decir, te puse una demanda penal y errores gravísimos de no tener ni puñetera idea, porque no puede ser una demanda civil o laboral o administrativa, pero no puede ser penal. Penal es denuncia o querella. ¿Vale? Entonces, no voy a decir nombres, pero hay gente de altísimo nivel que lo ves, es así, carpetazo y fuera. O en las series, cuando vemos el interrogatorio de la persona que acaban de detener y ahí está la juez con él y el abogado al lado y le dice, te van a caer 4 años. Si la acaban de detener, señora, ¿cómo van a decirle que le van a caer 4 años? Te coges el proceso judicial y te limpias el culo con él. Pues eso no puede ser. Entonces yo, en mis novelas, intento presentar el proceso como realmente es, tomándome alguna molestia, como alguna licencia, como por ejemplo juicio letal, que es un juicio por una estafa de productos milagros a unos ancianos que tienen enfermedades terminales, pues me lo metieron 1 año, cuando eso es un juicio que tardan 5, 6 o 7 años, ¿vale? Pero bueno, eso es la literatura, ¿vale? Pero ya te digo, la pregunta es muy buena, pero yo creo que el comienzo no era así. Gracias. El romántico me llama la atención, ¿sabes? Sí, ¿no? Primero que me ha leído. Claro, sí. Yo tengo ahí un nicho de explotar. Entonces, claro, Sí, al final, la próxima novela va a ser así. La próxima novela. Va a llegar una serie también, ¿no? hombre, además, Eduardo ha sido personaje mío. De hecho, en la velocidad de noche hay un personaje que es Eduardo, el forense. ¿En serio? Sí, Enrique tiene esa peculiaridad que a los amigos y eso los mete en las novelas. Y a mí me metió de forense. Forense ahí, Porque sus maletas ahí antipáticas. Sí, no. Sí, no, Ya no. hombre. No. Desagradable. Cortázar decía que cuando uno se pone a escribir es como un puente, ¿no? Tú estás a un lado y el lector está al otro lado del puente, ¿no? Y no se debe cruzar. Tú ganas ahora de cuando te pones a escribir y eso, en ese mundo tuyo, ¿tú estás pensando en el lector o la lectora que lo tiene que leer? O tú dices, no, esto es mío. Yo estoy pensando, digo, tengo media hora. Es lo que pienso. Se va a despertar al niño. No, yo, y además, no quiero ser grosero, que me importa el pepino. O sea, el lector, yo escribo para mí, escribo lo que a mí me gusta. O sea, yo soy genéticamente inhábil para escribir algo que no me gusta a mí mismo. Si no, no me llamaría la atención. O sea, yo no puedo escribir, voy a hacer un tratado sobre agricultura. No puedo. No me llama la atención eso, no puedo. Entonces, bueno, pues el problema básico que siempre tengo es la falta de tiempo que me permita afrontar una obra
prolongadamente en el tiempo, con la misma voz, el mismo tono, con la misma forma. Pero claro, pues, si para hacer una novela de 150 páginas me tiro 2 años, pues, la novela puede tener altibajos, puede... Hombre, la repaso mucho para que el que antes era rubio después sea moreno, ¿no? Sí, pero, pero el pulso es bueno. claro, en la propia madurez personal, tu estado vital, y cuesta trabajo por eso, porque si yo me levantara todos los días como Stephen King, diciendo que gorza cogí ayer, y me pusiera a escribir desde las 10 hasta las 2 de la tarde, mirando el mar o el lago de allí de Maine, y por la tarde voy al gimnasio y tal, todos los días que he hecho, 5 o 6 horas, es que yo saco 3 o 4 novelas por mi manera, además. Yo soy muy rápido porque yo soy de los que escribo con la mente y después lo suelto. Pero tú también eres muy de escribir en cuartilla. Para que no se me olvide. Y escribes muy a mano, porque yo Sí, he visto sí, cosas sí, tuyas sí. y son. Que a mí me sorprende un montón, porque te tienes cuartilla con libritos, con las historias. Yo, por ejemplo, me acuerdo, por ejemplo, del mordisco de Tyson, lo escribí en el IKEA, porque me llegó una libreta y no tenía yo ganas de dar vuelta por los pasillos ni nada, ni comer albóndiga de gente perdida. Para mí que te había explicado. Para mí que te había Que va, me quedé arriba en la sala de restauración y me ventilé prácticamente el relato escribiendo ya a mano en la libreta, después lo pasé a la máquina, lo pasé al ordenador y ahí vas corrigiendo y puliendo y tal también, que ayuda, pero si tengo la oportunidad de escribir no me importa escribir, bueno. Ese relato es espectacular, dicho sea de paso. Ahí está el mordisco de Tyson. El mordisco de Tyson, ahí además describe como lo que hemos estado hablando antes del cine. Ahí está un combate de boxeo y es que lo estás viendo. No de verlo al final, porque al final es espectacular. Pero vamos, el combate. Y luego, volviendo a su estilo, como veis, leer algo de Enrique es muy identificable porque lo ves ahí. Ahí también va mezclando lo que es la realidad. Estamos hablando de un cuento que no viene aquí. Está mezclando la realidad porque todos conocéis el mordisco de Tyson, ¿no? Ese combate de boxeo De Tyson y Holly. le muerde la oreja. La oreja, sí. Pues de ese instante, de esa realidad, él lo lleva a su Te cuento como, por ejemplo, ahí hay un relato aquí que es el del futbolista y el proceso es el mismo. O sea, yo hice la carrera de Derecho. Cuando terminé Derecho, me matriculé en los cursos de doctorado, los saqué. Después hice una defensa de un proyecto de investigación y me dieron el diploma de estudio avanzado, que es la tesina antigua. Entonces ahí te enseñan, como profesional universitario, pues a estudiar una materia, cómo desglosarla, hacer un estudio de rigor. Y eso lo aplico yo al mundo literario. ¿De qué manera? Pues, por ejemplo, en el mordisco de Tyson, o en la tarjeta roja pasión, que se llama tarjeta roja pasión, localizo una historia y la investigo en profundidad. Es decir, acudo a las fuentes, me aplico leyendo incluso en el idioma original, en italiano o en inglés. Hay grabaciones del combate narradas en inglés, las escucho, tomo nota de las expresiones, veo los minutos en los que sucede cada cosa, etc. De tal manera que, por ejemplo, en el mordisco de Tyson hago una narración periodística del combate y al final le meto un cambio de tono a lo literario fantástico. O, por ejemplo, en el relato que se llama Tarjeta Roja Pasión, es una historia real de un futbolista italiano que en un partido, para evitar su equipo el descenso, marca un gol importantísimo, se va a celebrarlo el gol y claro, en Italia están los carabinieri, ¿no? Que son los policías, y había 3 en una casetita. Pues eran 2 hombres y una mujer. El futbolista marca el gol, se va corriendo, va a donde está la mujer, la carabinieri, y le planta un beso en la boca. Todo eso es un partido televisado a nivel nacional. La mujer del futbolista lo ve, el marido de la policía lo ve, todo el mundo ya no le importa 3 pepinos ya el gol, todo el mundo quiere saber por qué le ha dado un beso a la policía y bueno, ahí surge una historia muy, muy, muy divertida, ¿no?
Bueno, o no. o no, pero que como documento eso, pues prensa italiana, vídeos en YouTube, en fin, hice una investigación, pues el tío era un futbolista profesional, pero no era, digamos que tiene página web de Wikipedia, sino que hubo que investigar, jugaba en un club, investigué también los orígenes del club para darle un trasfondo histórico real. En definitiva, es divertido porque te investigas una cosa de cero y le das. El lector, cuando se aproxima a ese relato, se siente cómodo, es como un sofá, y dice, bueno, mira, pues me está contando de dónde procede todo y además le da eso, una nota de verosimilitud mucho mayor. Eso es importante, que la historia sea verosímil, no que sea real, sino que sea verosímil, que no es lo mismo. Increíble. Sea verosímil, eso quiere decir que dentro de esa historia sea creíble y todo tenga su porqué, que es verosímil, ¿no? O sea, pero no que no sea cierto. Y eso también Enrique lo maneja muy bien, ¿no? Como el hombre que llega a la luna y camina por la luna. Esto en estos momentos no se puede hacer, ¿no? Pero vamos, si tú lo puedes hacer verosímil si sabes explicarlo y todo eso, ¿no? Y eso tú lo sabes hacer muy bien. De historias fantásticas, hacerlas muy verosímil. O sea, yo creo recordar aquellos vampiros que robaron aquellos zapatos en una zapatería de la culería nazi. Bueno, No era eso, los zombies. esa era no era la de Los zombies. los Manolos, ¿no? Manolos blancos. Una noticia que te llama la atención por su curiosidad, porque sea algo fuera de lo normal y tal, y a partir de ahí construyes el relato, ¿no? Entonces, ¿tú respetas el fin de la historia o le aportas tu final? Estilo, porque Cortázar, por ejemplo, es uno que cuenta y se va a lo maravilloso con hechos que son muy cotidianos, que puede vivir cualquiera, ¿no? Es que, porque muchas veces, como tú has comentado el cuento este, que yo no lo he leído, el cuento del gafe, ¿no? Es que hay gente que, y yo creo que ha pasado, que ha sobrevivido a 2 accidentes de avión y ha muerto en el tercero. Por ahí hay, ¿sabes lo que te digo? Muchas veces la realidad tiene un final todavía muchísimo más macabro que el que tú te puedas inventar. Pero yo, como no lo he leído, me gustaría saber si tú has alterado el final o lo has respetado, pero lo has recreado. Te voy a responder con una palabra, depende. Ah, depende, bueno. Y te voy a explicar, De lo tanto que la persona- claro, te voy a explicar. Depende de la coherencia del relato. Depende de cómo yo vea, o sea, si el final inocuo es un final torpe que no va a llamar la atención y veo otro final que cambia, me paso al final y lo modifico. No tengo problema porque al final es mi relato, mando yo. Entonces, claro, pero eso no quiere decir que lo haga siempre o que no lo haga. Depende de la coherencia interna del relato. Por ejemplo, el relato del morisco de Tyson sucede como sucede exactamente, pero al final hay algo que cambia y modifica todo de una manera estructural y brutal. Pero el combate es el combate. Por ejemplo, en el relato del futbolista, lo mismo, yo cuento el partido como sucede. Y sucede de esta manera, y después. O lo de, por ejemplo, el de David Copperfield. Lo mismo, yo me leí la prensa, me faltó leerme la sentencia del caso. No la encontré, pero sí el abogado quién era al contrario, cuántos millones le pedía, no sé cuánto, la biografía del periodista, del cocinero. Sí, pero el final, en ese caso, por ejemplo, es, oiga, señor Copperfield, si usted quiere ganar el juicio, tiene que revelar su truco. Y dice, no, a lo mejor soy yo el que digo sí, o a lo mejor digo sí para que después sea no. Digo, es que hay que leérselo. Pero que yo me adecuo a la coherencia interna del relato, no a lo que haya pasado en la realidad. No, pero espérate, es que estamos aquí en familia y aquí gente que ha intervenido. Os pido por favor que me preguntéis algo, digáis algo. Estamos aquí, ¿no? Nosotros debajo de la silla hemos dejado preguntas y eso. Han dicho eso, aquí. Ese truco de eso. O sea, ¿alguna pregunta tiene usted? No. Nada. Se ha quedado igual. ¿Y usted, señora?
no tiene... Te lo explicas todo muy bien. ¿Ah, sí? Solo falta leer el relato. Ah, pues mira, ahí si quiere ir, lo puede adquirir, ahora se lo dedico. Dani, ¿tú qué? Tú ni lees. Tú grabas, ¿no? Muchas veces sin leerlo es difícil preguntar cosas. Mira, pues sí, hace un mes, ¿no? Unos 2 meses, me invitaron a un club de lectura sobre este libro en la librería de Rita Bookshop en Campo Soto. Y fue una experiencia realmente maravillosa, porque éramos 10, 11, y claro, todo el mundo se ha leído el libro, todo el mundo ha leído los relatos. Claro. Todo el mundo tenía su es relato diferente. favorito, su tal, cual. Y estuvimos 1 hora y media que se nos pasó volando. Porque todo el mundo, no había que, no quiero destripar, no quiero hacer spoiler, era pecho descubierto. Oye, ¿y este tío por qué? No sé cuánto, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué lo hiciste de esa manera? Y fue muy, muy divertido. Claro, es que es muy difícil estar hablando como estamos nosotros sin desvelarte, estás continuamente... Yo voy a cambiar este por este porque ya me ha entrado la curiosidad. Estás continuamente censurando. Hay packs. Lo que queda claro es que hay una investigación en cada vez que escribes algo. Unas veces sí, otras veces no. Otras veces, cuando escribes cosas que te han pasado a ti mismo o a alguien que tú conoces, no hace falta hacer investigaciones. ¿Pero tú eres abogado o investigador? Yo soy jugador. Jugador, de verdad, jugador de otra cosa. También. Ya no, soy exjugador. Ahora es entrenador y promete Sí, más que prometo retirarme. promete. Ya la última pregunta, Enrique. ¿En qué andas metido ahora? Porque seguro que estarás dando vuelta a alguna historia, estarás dando vuelta al seguro, ¿no? Pues mira, estuve preparando durante bastante tiempo una novela que era un thriller ambientado en Galicia sobre el baloncesto y Banksy, el grafitero urbano. Pero después se me ocurrió una historia para presentarla a un concurso de fantasía y ciencia ficción. Era una novela corta. Esa novela corta la tengo ya terminada prácticamente en una pequeña mes. Y se me ha pasado el plazo de novela corta de presentarla. Entonces, bueno, es terminarla y después, pues, darle vueltas y desarrollarlo un poquito más a lo mejor y ya está. Y lo siguiente que creo que me voy a poner a hacer ya es la segunda parte de la biografía de Sauron. Pues ahora cumplen 30 años en 2026, en octubre. Entonces, quieren hacer una continuación de su segundo volumen, de esos 10 años entre uno y otro. Y bueno, ¿quién mejor yo? Bueno, y entre todos esos proyectos que has dicho, irán cayendo también nuevos relatos. Pues que irán cruzando historias, ¿no? Claro, cuando la ventaja del relato sobre la novela es que en un fin de semana te lo puedes tener ventilado. Depende del tamaño del relato y tal, pero bueno, sobre todo lo importante es leer mucho para tener inspiración y ver con la mirada que tenemos, localizar la historia y poder hacer el relato. Ahora mismo, como no estoy muy bien de tiempo, estoy centrado en terminar la novela corta y después voy a intentar no meterme nada más y hacer lo otro. Y ya después ya continuaremos con la novela o un tema nuevo, lo que sea. Y ya se verá. Pues bueno, pues agradecerte enormemente que yo sé que tú estoy súper ocupado, que hayas hecho más tarde con nosotros. A mí se me ha pasado todo volado. Y como dije al principio, es que tenemos que cortar en algún momento, porque nosotros aquí no podemos estar hablando todo el tiempo. Y agradecerte, Enrique, tu presencia aquí, luego el privilegio de tenerte aquí y poder hablar con el autor, ¿no? de la obra que tenemos en la mesa, saber cómo se ha ido construyendo. Eso es un privilegio, ¿no? Para los que nos gusta la literatura, ¿no? Y a todos vosotros y vosotras, pues agradeceros vuestra presencia, ¿no? Y vuestra disponibilidad y como habéis visto un público tan activo, ¿no? Y tan metido en la conversación, ¿no? Que se agradece, ¿no? Nada, muchas gracias a todos vosotros. Nada. Bien.